a darle la bienvenida a propósito de esta lamentable noticia a la doctora Cristina Balinotti. Ella es experta en temas de psicología social y familia. La hemos tenido en otras oportunidades, sobre todo cuando ocurren este tipo de tiroteos masivos. Gracias por estar con nosotros, doctora, acá en la nueva Poderosa 670. Buenos días, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muy amable. Estamos hablando de violencia armada en el mundo. Sí, en efecto, sin duda. Lo que prueba el hecho de que no solamente el primer país del mundo puede estar exportando este tipo de violencia, porque los asesinatos masivos surgen acá originariamente en los Estados Unidos, estos tiroteos de parte de jóvenes, el 90% son varones, y entonces otros adolescentes en otras partes del mundo lo copian. Claro que tiene que haber antecedentes, como los hay aquí, familiares de estos niños y psicológicos. Generalmente vienen de hogares en los cuales no hay un apego seguro. Generalmente son niños que tienen predisposición genética a la violencia o a situaciones de riesgo. A lo mejor también tienen una predisposición genética al trastorno mental, a la enfermedad mental. Todo esto no es detectado por la familia y entonces puede llegar a, si es que el ambiente de la familia también es violento, no necesariamente de forma exagerada, pero si siempre se comunican a través de los gritos, a través de los insultos, ese tipo de cosas puede disparar estas conductas. Los adolescentes buscan responder a la pregunta ¿quién soy yo? Sobre todo en un hogar a lo mejor caótico, ¿quién soy yo? ¿Con quién me voy a identificar? Y entonces buscan identificarse con modelos afuera, porque es un momento en que el colectivo de los amigos es más importante que la familia. Entonces encuentran el campo fértil en estos jóvenes, se transforman en copycats, ¿verdad? Y no han sido desde ya detectados por el núcleo familiar. Es muy importante poner el acento en cómo se va desarrollando, en el desarrollo psicosocial del adolescente. ¿Cuál es la primera sociedad, la familia? ¿Cómo está? Porque vemos que el cerebro adolescente es igual en todas partes del mundo. Sí. Claro, con diferencias culturales. Sí, fíjese, doctora, amigos oyentes de la Nueva Poderosa, aquí tengo en este momento el nuevo informe que acaba de ser distribuido por la propia policía allí en la capital de Serbia, ¿no? En Belgrado, donde ocurrió esta tragedia. Fíjense ustedes estos datos importantes, doctora, para que usted también nos pueda ayudar. Este adolescente, porque yo no sé si es un adolescente, tiene 13 años, para mí sigue siendo un niño. Sí. Sí, él dibujó bocetos de las aulas y escribió una lista de personas a las que pretendía asesinar en este ataque que según la policía fue meticulosamente planeado. Como les dije al principio, mató a 8 de sus compañeros y a un vigilante antes de ser detenido. Ahora, tengo este informe que dice, planeó el tiroteo durante un mes e hizo una lista de los niños que pensaba matar. Lo confirmó la policía. Dice también que el autor de los disparos mató primero a un guardia de la escuela y luego a 3 estudiantes en un pasillo. A continuación entró en un aula, al parecer la eligió simplemente porque estaba cerca de la entrada, y abrió fuego. Allí mató a una de las maestras, mientras los otros estudiantes intentaban escapar. Había por fortuna una puerta trasera en esa aula. Muchos lograron salir, otros lamentablemente perdieron la vida. Lo hemos hablado en otras oportunidades, doctora. La mayoría de estos responsables de tiroteos masivos de los últimos años, últimos meses, son jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Existe, diríamos, un determinado perfil de las personas responsables de estos tiroteos masivos? Sí, el perfil generalmente es el perfil que te describí anteriormente. Sí. Son niños que tienen falta de apego seguro, falta de, digamos, un adulto al lado en el cual pueda confiar. Tienen tendencias genéticas porque se descubre que tienen el gen del guerrero, vulgarmente llamado así, que es la variante de 2 genes, que los predisponen a este tipo de violencia. A veces también depende del barrio. Hay barrios que están infestados de drogas y de crimen. Eso también es caldo de cultivo.
la ausencia también de un sentido de la vida, de un ancla espiritual, de una guía dentro del hogar, lo lleva a este tipo de cosas. Pero déjame decirte que en el caso específico que tú señalas, ocurrido lamentablemente en Belgrado, también se ve una traza de premeditación, ¿verdad? Lo cual puede llevar, hay un 1% en el mundo de individuos psicópatas, que ya se notan desde la más temprana infancia, ¿verdad? El psicópata primario, que es aquel que nace así, no importa el contexto de la familia, y el psicópata secundario, que se hace posterior a un trauma. Es decir, es un cerebro particular en el que podemos decir no siente ningún tipo de emoción y por lo tanto ningún tipo de compasión ni empatía. Y acá también hay cierta, de ser este caso, el caso de un puber, digamos, psicópata, existe realmente el trazo y la posibilidad de que no haya sido en el hogar de nuevo detectado por los padres, porque estos niños son agresivos desde temprana edad. Digamos, son niños que pueden matar animales o pegar habitualmente a amiguitos, ya desde que son pequeños esto se detecta y los padres dicen, bueno, es un niño activo, y ya se le va a pasar, está explorando el mundo. Hay que tener cuidado con conductas de maltrato de animales, de maltrato de los más pequeños en el hogar, porque puede ser en realidad el caso de un individuo psicópata, que hoy en día, por supuesto, no solamente a través de la escala Hare que se puede detectar un psicópata, sino además a través de resonancias magnéticas específicas, de MRI, se ve que el cerebro es diferente. Entonces, hay tanto para hablar al respecto, pero podemos decir también que aunque sea un psicópata, todas esas características pueden ser aminoradas, digamos, neutralizadas por un hogar amoroso y confiable. Yo siempre cito el caso del científico James Fallon, que escribió El psicópata interno, un libro muy recomendable, en el que él se hace justamente un estudio de su cerebro y detecta que tiene el cerebro de un psicópata, lo hace entre tantos otros estudios que realiza, ¿verdad? Y entonces dice, se pregunta, ¿cómo es posible que yo no salgo a matar a nadie y no hago, digamos, soy un individuo útil a la sociedad? Y se responde, he tenido padres que me amaron y que me contuvieron. Es decir, que supieron esas características que vemos en un psicópata, empezar a manejarlas desde temprana edad. Es imposible en esta cultura donde los padres salimos todos a trabajar. Sí. Es muy difícil observar a los hijos. Fíjese, también hay un dato importante, porque muchos se pueden estar preguntando de dónde sacó el arma este niño de 13 años para dispararle a sus compañeros. Bueno, tenemos también en el informe que dice que el arma que utilizó este niño de 13 años es de su papá. Al parecer su papá tenía un porte legal de armas, estaba esa arma dentro de una caja fuerte, según la información que tenemos que nos está brindando la policía. Estaba guardada pues en esta caja fuerte, pero que al parecer el adolescente, y por supuesto eso lo confirma, conocía el código, se buscó la manera de encontrar el código, de ver a su papá cuando estaba abriendo y cerrando esta caja fuerte, y fue de donde obtuvo el arma. El papá ya está detenido, pero un dato importante que usted creo que también lo habló un poco sobre esto, habla de que los tiroteos masivos son extremadamente raros en Serbia y en la región de los Balcanes en general, porque dice que el último tiroteo masivo fue un veterano de la guerra de los Balcanes que mató en 2013 a 13 personas en un pueblo del centro de Serbia. Claro, probablemente por otras causas, claro. Sí, un estrés postraumático agudo, una enfermedad mental. Es distinto el contexto social mental de un veterano que ha participado en guerras y ha visto desastres, del contexto de un niño, ¿verdad? Que también, bueno, puede ser que se encuentre en una familia violenta. Con respecto a las armas, no hay suficiente diálogo con los hijos de parte de los padres que quieren tener armas, y no hay suficiente resguardo de esas armas. El niño nunca puede estar cerca
de un arma, ¿verdad? Ni cerca del momento en que el padre, digamos, abre y puede conocer por mirarlo el código, ni tampoco escribirlo en ningún lado. Hay que tener tantos recaudos, ¿verdad? Porque si no conocemos a nuestros niños, si no sabemos, porque no podemos observarlos, porque tenemos poco tiempo con ellos, todo esto de las armas realmente forma parte, por otro lado, del contexto de acá de Estados Unidos y de muchas otras países, ¿no? Digamos, las armas pueden ser una seguridad, pero pueden ser el mayor de los peligros si no hay un diálogo abierto, si no se les indica a los niños. Inclusive no tienen por qué saber que existen esas armas. Sí. Pero hay que digamos hablar respecto a este tema. Allí quería llegar, ya para finalizar, doctora, reiterar las recomendaciones a los padres, a las madres que nos están escuchando a esta hora a través de la nueva poderosa 670, porque si bien esto ocurrió fuera de los Estados Unidos, hay que condenar este tipo de tragedias. No nos imaginamos el dolor de esos padres en este momento que están sufriendo por la pérdida de sus hijos de esa manera además, y los que han quedado luchando entre la vida y la muerte, porque como les dije, hay algunos niños que están extremadamente graves, en condición crítica, así como profesores y otros trabajadores de esa escuela allí en Serbia. La escuchamos con atención, doctora. Bueno, las recomendaciones son observar a los niños para ver cuál es su conducta habitual. Ante un cambio de conducta, ante una conducta agresiva, irritable, cambio del sueño, de la alimentación, hay un patrón de conducta que se quiebra. Ahí tenemos que llevarlo realmente a un psicólogo y replantearnos nosotros mismos cuál es el ambiente de la familia. Hay ambientes que son violentos, pero no se dan cuenta porque ellos están acostumbrados a comunicarse de esa manera. Y ese ambiente violento, sumado a un material genético que los padres no podemos conocer, pues no vamos a hacer un estudio genético cada vez que nace un hijo, entonces puede traer una genética que lo predispone a la violencia o un cerebro particular, por ejemplo un cerebro psicopático. Entonces lo único que nos va a, digamos, proteger de esto y proteger a nuestros hijos y a la sociedad es prestarles atención, estar atentos. Si tenemos armas, el código lo queremos escribir, guardar en la oficina, no dentro de la casa. Y tratar de recordarlo. Y si te guardamos esa arma, que sea en un lugar inaccesible para los jóvenes. En fin, hay mucho que hablar al respecto, pero nunca se estrechan lo suficiente las recomendaciones de prestar atención a la conducta de nuestros hijos, y vemos que ya esto es un fenómeno transcultural, porque ha trascendido, ¿verdad? Y trasciende a otros países. Transcultural, lo que quiere decir que es un fenómeno que se anida en el corazón de las familias, y es ahí donde lo podemos resolver. Tiene más que ver con eso que con la cultura predominante, que desde ya también hace peso porque es el contexto, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. La estamos escuchando con atención. Adelante. Que realmente los padres tenemos que tomar conciencia y no considerar también a los niños que llegan a los 12 años como ya están adultos, ya están crecidos. Es un niño, como tú mencionaste al comienzo, es un puber, un prepuber que va a entrar o ingresa en adolescencia primaria. Es un niño, no le demos el estatus de adulto, enseñémosles lentamente, llevándolos de la mano, la responsabilidad de los adultos. Pero por favor, observemos la infancia. Es muy importante observarla y mantener, por supuesto, a los niños alejados de lo que es o lo que son los, digamos, las redes sociales, los celulares. Si tienen que ver algo, trabajar, que trabajen en un lugar social o público de la casa, donde todos podemos ver, la computadora general. Es decir, muchas recomendaciones. Pero el futuro nuestro está en juego, porque si seguimos sin observar a nuestros adolescentes, desde ya que podemos llegar a un colapso social, seguir viviendo, sobrevivir, no ya una guerra nuclear, pero en una sociedad de la violencia de todos contra todos.
Así es, doctora, gracias como siempre. Es un placer conversar con usted y agradecido además por esas recomendaciones tan importantes que usted está haciendo a esta hora. Muy amable. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. La doctora Un Cristina abrazo. Balinotti, experta en temas de psicología social y familia, son las 11:36 minutos.